Había expectación en la Plaza Porticada. El Rally Caja Cantabria, en su 19ª edición, había reunido al póker de ases del Nacional. Ahí estaban todos los que son, ausentes en la cita anterior, pero presentes en esta. Daniel Alonso y Miguel Martínez Conde completaban con sus máquinas el parque cerrado en el que, sin embargo, seguían primando Jesús Puras y Jaime Azcona por el duelo al que ya nos han acostumbrado en este certamen. La siempre eficaz organización de la agrupación deportiva Peñucas había propuesto un trazado de 534 kilómetros con algo más de 223 cronometrados para una prueba de un solo día dividida en dos secciones. Expectativas y opiniones entre los pilotos había para todos los gustos. Bueno, estamos en casa, en Cantabria. Yo creo que es un rally que conozco bien y lo veo que vamos a tener unas condiciones muy difíciles. Creo que para este rally va a ser un rally muy difícil porque hay muchas trampas. Espero que las tengamos apuntadas todas. Yo creo que lo que hay que hacer es ir con cuidado, intentar ver a ver qué pasa para la segunda etapa de la tarde. Bueno, sin duda alguna el rally es muy diferente a los que hemos corrido hasta ahora. Es un rally que patina muchísimo, que bota mucho y eso sin duda alguna es un elemento en el que nuestro vehículo tiene que comportarse mejor. En el instante de tomar la salida, la procedencia cántabra de Chus Puras le daba muchas papeletas de cara al triunfo. Nadie olvidaba las 5 victorias que había conseguido en esta prueba, y él menos que nadie. Más aún, siendo el Caja Cantabria el primer rally que consiguió en 1989 para su extenso palmarés. Pero los aficionados también recordaban las espléndidas actuaciones del navarro Jaime Azcona en el España-Cataluña y su aún más reciente triunfo en el Sierra Morena, que habían dado calor al campeonato. No obstante, en los primeros kilómetros se iban a romper no pocas de estas expectativas. Azcona tocaba fuera del trazado en el primer tramo y reventaba una rueda dejándose allí todas sus opciones, porque a los casi 4 minutos de demora en el control horario acumulaba problemas que a la postre le serían irresolubles y le llevaban al abandono en el siguiente. Una avería dejó también fuera de combate a Martínez Conde, pero aún hubo más en los 25 kilómetros de tramo entre San Antonio y Riva, porque el Ford de Daniel Alonso, también bailando en unas condiciones atroces, hubo aquaplaning de todos los colores, ya que la lluvia había dejado el tramo en terribles condiciones, tuvo que dejarse unos segundos. El resultado de este primer asalto competitivo concedía el primer scratch, para sorpresa general, al pequeño Peugeot 106 de Miguel Fuster, quien por las circunstancias anotadas estaba obligado a convertirse en la primera baza de la marca del León ante el Citroën de Puras. La renta de Fuster era de 6 segundos, pero Puras la anuló de inmediato en el segundo, cobrando casi 1 minuto sobre su ya más inmediato rival, y con ello lograba, a sabiendas de los problemas y abandonos de sus más directos adversarios, tener la carrera prácticamente resuelta. Su único objetivo iba a ser mantener las distancias e incluso podía permitirse el lujo de ir probando algunas soluciones mecánicas para el futuro. Sin embargo, Daniel Alonso sufrió un pinchazo y su pelea con Fuster seguía dando ventajas al pequeño Peugeot, que ahora debía defenderse de los enconados ataques de los participantes de la Copa ZX, que no querían ponerle las cosas fáciles. Mientras en la Copa ZX las características de estos Citroën les han convertido en los animadores de la fiesta en todo el campeonato. Son aparatos con suficiente rendimiento mecánico como para convertir a sus participantes en terceros en discordia en el mismo instante en el que los volantes oficiales tienen algún problema, y este rally se convirtió en terreno abonado para sus intenciones de lucimiento. Con 2 de los 4 grandes fuera de combate y un tercero sufriendo en la carretera por diversas circunstancias, pudieron hacer de las suyas. Era la primera visita del trofeo a Cantabria y las condiciones no podían ser más difíciles, pero siempre estuvieron ahí, a pesar de verse en su mayoría perseguidos por los pinchazos, especialmente en la primera sección. Los mejores tiempos los estaba marcando una vez sí y otro también Javier Azcona, y únicamente podía seguir sus cronos Sergio Vallejo. Pero Azcona, en el quinto tramo, la segunda pasada por Asón Las Machorras, hizo un trompo que le costó 1 minuto y medio. Era una oportunidad de oro que Sergio Vallejo no iba a desaprovechar en absoluto para conseguir alzarse con el triunfo entre sus iguales, además del tercer puesto en la general absoluta, superando a la postre a Roberto Black, mientras que Javier Azcona tenía que conformarse con la tercera posición. Así, la pelea en su particular clasificación entre Vallejo, ahora líder, y Azcona, a tan solo 18 puntos de distancia, tiene todavía muchos y muy interesantes episodios por delante.
imperó el dominio local en el desafío Peugeot. La carrera de Ignacio Sanfilippo fue sencillamente impecable desde el mismo banderazo de salida hasta el último tramo. El cántabro supo sacar provecho de la ventaja con la que terminó la primera especial, bajo un auténtico diluvio, cuando cosechaba 50 segundos de ventaja sobre sus perseguidores, que no eran otros que Jordi Grignó y de Miguel. La sabia administración de esta renta y su capacidad para aumentarla en los momentos oportunos le llevó no solo a su objetivo, sino también a alzarse con la primera posición en el Grupo N y la octava en la general. Segundo, al final, resultó Roberto Solís, a más de 2 minutos de Sanfilippo, sabiendo sacudirse el acoso de David Nafría durante buena parte de la prueba para superarle por tan solo 22 segundos a su término. Cuarto sería Jordi Grignó, quien pese a haber ocupado la segunda plaza no pudo conservarla. Con estos resultados, la clasificación del desafío continúa estando firmemente conducida por Ignacio Sanfilippo, que es, sin lugar a dudas, el más firme aspirante a ganarlo. Tras él, las distancias, ya a más de 160 puntos, son bastante más apretadas, con Jordi Grignó en segundo lugar, pero con únicamente 2 puntos de ventaja sobre Amador Vidal. Jesús Puras, al finalizar la primera sección, sabía que tenía la carrera ganada. Lo único que debía hacer era mantener la concentración para no cometer ningún error que pudiera llevarle a perderla. Su ventaja era más que notable y las posibilidades de realizar algunas pruebas, especialmente en las suspensiones, eran ideales, pero no debía cometer errores. El mal sabor de boca del Cataluña y el Sierra Morena, a los que había llegado como claro dominador del campeonato, podía ahora endulzarse con una victoria que iba a devolverle una cómoda ventaja en la general. Por detrás las cosas no estaban tan claras. Miguel Ángel Fuster tenía que apretar de lo lindo y no permitirse el más mínimo despiste ante el acoso, primero de los ZX y algo más tarde de Daniel Alonso. El piloto de Ford había partido en la segunda parte de la prueba con casi 3 minutos de desventaja con respecto a Fuster, pero estaba atacando a fondo con la esperanza de conquistar la segunda posición. En cada tramo iba reduciendo las distancias con el Peugeot de forma vertiginosa, a pesar de que Fuster exprimía a su montura hasta el último caballo, pero la distancia entre una y otra es más que notable. Así las cosas llegaron al último tramo, la segunda pasada por Liendo Limpias, con una diferencia entre ambos de tan solo 13 segundos, y Alonso salió decidido a neutralizarlo. Y en ello estaba cuando volcó, viéndose condenado al abandono y a olvidarse de los puntos de la tercera plaza, que finalmente fue a parar a manos del ZX de Sergio Vallejo. Jesús Puras se había impuesto con casi 7 minutos de ventaja y volvía a afianzar su liderato. Miguel Ángel Fuster había logrado mantener el tipo y la segunda posición con el 106, y ambos se encontraban satisfechos a su regreso a la plaza porticada. El rally la verdad es que no nos ha podido ir mejor, hemos empezado con muy buen pie, marcando el primer scratch sobre esos 6 segundos que le hemos sacado a Chus Puras, y bueno, a partir de ahí ya estábamos luchando por los puestos de cabeza. Hemos demostrado que seguimos siendo un equipo puntero, que el ZX es un gran coche y que tenemos muchísimas posibilidades de ganar el campeonato, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir en esta línea de trabajo y bueno, espero que los próximos rallies pues sigamos teniendo esta suerte ahora. Mientras el equipo Citroën celebraba su triunfo en el podio, es fácil pensar que sus rivales más directos, ya que ninguno de ellos terminó, tendrán que apostar fuerte el próximo 1 de junio en el Villa de Llanes. La clasificación final del Caja Cantabria fue esta. Primero, Jesús Puras con Citroën, 2 horas 24 minutos 12 segundos. Segundo, Miguel Ángel Fuster con Peugeot a 6.51. Y tercero, Sergio Vallejo, también con Citroën, a 8.01. En cuanto al Nacional de Pilotos, continúa con el mismo líder. Primero, Jesús Puras, 640 puntos. Segundo, Miguel Fuster, 426. Tercero, Daniel Alonso, 408. Y en el de marcas continúa así. Primero Peugeot, 452 puntos. Segundo Renault, 176. Y tercero Citroën, 172. Temporada